Mi vecino se burló. Eres un fracaso. Tu nuera es el orgullo. La verdad que revelé los dejó temblando frente a todos. Sus palabras se clavaron en mi pecho como vidrios rotos, cortando lo poco que quedaba de mi dignidad. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Mendoza. Tengo 67 años. Y hasta hace poco creía que ser buena madre significaba desaparecer por completo. Vivía en una casa de 2 plantas en la colonia Santa María, en Guadalajara, donde el aroma de jacarandas se mezclaba cada mañana con el sonido de los camiones urbanos y los gritos de los vendedores ambulantes. La casa que construí con mis propias manos después de quedar viuda, ladrillo por ladrillo, trabajando dobles turnos en la maquiladora mientras criaba sola a mi hijo Roberto. Esa mañana de jueves, como todas las mañanas durante los últimos 5 años, me levanté antes del amanecer para preparar el desayuno familiar. Mis pasos descalzos sobre el piso de talavera fría se habían vuelto automáticos, silenciosos, como los de un fantasma que no quiere despertar a los vivos. En la cocina, prendí la estufa de gas con el clic familiar del encendedor, ese sonido que había escuchado miles de veces mientras cocinaba para una familia que cada día me trataba más como sirvienta que como matriarca. El café se filtró lentamente en la cafetera de peltre abollada que Roberto siempre prometía cambiar, pero nunca lo hacía. Batí los huevos con movimientos mecánicos, agregué sal, pimienta, una pizca de orégano seco que crecía en las macetas del patio trasero. El sartén chirrió cuando vertí la mezcla, y por un momento, el sonido me transportó a cuando Roberto tenía 8 años y me ayudaba a cocinar parado en una silla de madera, sus manitas pequeñas sosteniendo el tenedor mientras yo le enseñaba a voltear los huevos sin romper la yema. «Mira, mijo, con cuidadito, como si fuera tu corazón», le decía entonces. ¡Qué ironía! Ahora era mi corazón el que se rompía cada día, y él ni siquiera se daba cuenta. Rebané jitomates rojos y jugosos del mercado de San Juan de Dios, donde la señora Lupita siempre me guardaba los mejores para la abuelita Carmen. Preparé frijoles refritos con cebolla y ajo, tortillas calentitas envueltas en un trapo limpio, todo servido en los platos de talavera poblana que habían sido de mi madre, los mismos platos en los que ahora desayunaba una nuera que me veía como estorbo. A las 7 en punto, como siempre, bajaron Roberto y Alejandra. Él con su uniforme azul de supervisor en la planta Ford, impecablemente planchado por estas manos que temblaban cada vez más. Ella, mi nuera, vestida con su blusa blanca de oficina y su falda entallada, maquillaje perfecto, cabello recogido en un chongo que la hacía verse profesional e inalcanzable. «Buenos días», murmuré, como hacía cada mañana, esperando al menos un gesto de reconocimiento. Roberto tomó su plato sin levantar la vista del celular, revisando mensajes de WhatsApp que lo hacían sonreír de maneras que ya no recordaba haber provocado. Alejandra se sentó delicadamente, como si la silla fuera a ensuciarse, y comenzó a comer en silencio, su tenedor produciendo pequeños tintineos contra la loza que resonaban como pequeñas puñaladas en el silencio matutino. «¿Cómo durmieron?», intenté otra vez. «Bien», respondió Roberto sin alzar la mirada. Alejandra ni siquiera eso. Solo siguió comiendo, su boca perfectamente pintada de rosa coral, masticando con la precisión de alguien que cumple un trámite desagradable pero necesario. Me senté en mi lugar de siempre, al extremo de la mesa de madera de pino que había comprado en abonos cuando Roberto cumplió 15 años. Ahí estaba mi plato, el más pequeño, el que tenía una rajadura casi imperceptible en el borde que solo yo conocía. Comí en silencio, sintiendo cómo cada bocado se me atoraba en la garganta junto con las palabras que nunca me atrevía a decir. Después del desayuno, ellos se fueron a trabajar sin despedirse. Yo lavé los platos, limpié la estufa, barrí el patio, regué las plantas de chile piquín y las bugambilias que trepaban por la barda. La rutina que antes me daba propósito ahora se había vuelto una prisión silenciosa, donde cada tarea era un recordatorio de que mi única función era mantener funcionando una casa donde ya no era bienvenida. Alrededor de las 11,
cuando el sol de Guadalajara ya calentaba las losas del patio, salí a barrer la banqueta. Don Aurelio, mi vecino de 70 y tantos años, estaba regando sus geranios al otro lado de la calle. Siempre habíamos tenido una relación cordial, de esas amistades de barrio que se construyen a base de buenos días y comentarios sobre el clima. ¿Cómo está, doña Carmen?, me gritó desde su jardín. Aquí andamos, don Aurelio, echándole ganas. Respondí con la sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de fingir que todo estaba bien. En ese momento llegó Alejandra en su Subaru rojo, el que yo había ayudado a pagar cuando Roberto se quedó sin trabajo 2 años atrás. Bajó del coche con sus tacones repiqueteando sobre el concreto, cargando bolsas del Liverpool y de Palacio de Hierro, compras que nunca me consultaba, dinero que salía de la cuenta donde yo depositaba mi pensión cada mes sin cuestionar. Buenas tardes, señora Alejandra. La saludó don Aurelio con esa sonrisa que reservaba para la gente que consideraba importante. Buenas tardes, don Aurelio. ¿Cómo está?, respondió ella con una dulzura que jamás usaba conmigo. Pues aquí, admirando lo bonita que se ve. Usted sí que es el orgullo de esta calle, no como otros que nomás estorban, dijo el viejo, y su mirada se deslizó hacia mí con desprecio apenas disimulado. Me quedé helada, la escoba suspendida en el aire, sintiendo cómo las palabras de don Aurelio se clavaban en mi pecho como alfileres. El orgullo de la calle. Mientras que yo, la mujer que había construido esta casa, que había criado al hombre que ahora la mantenía, era el estorbo. Alejandra sonrió con satisfacción, una sonrisa que me llegó como una bofetada. Ay, don Aurelio, qué cosas dice. Pero gracias, muy amable. Es la verdad, señora. Una mujer como usted, trabajadora, elegante, moderna, eso es lo que necesita este barrio. No estas viejas amargadas que nomás se la pasan criticando y estorbando. Sentí cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Las jacarandas que tanto amaba parecieron perder su color. El cielo se volvió gris aunque el sol brillaba implacable. Me temblaron las rodillas, pero logré mantenerme en pie, aferrándome a la escoba como si fuera mi último vínculo con la dignidad. Alejandra entró a la casa sin dirigirme una sola mirada, como si yo fuera parte del paisaje, un mueble viejo que ya no tenía función, pero que por lástima no se tiraba a la basura. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, Alejandra le contó la anécdota mientras cenaban los chiles en nogada que yo había pasado toda la tarde preparando. Tu vecino es un encanto, le decía entre risitas. Me dijo que soy el orgullo de la calle. Qué simpático el viejito. Roberto sonrió. Pues tiene razón. Cualquiera se sentiría orgulloso de tener una esposa como tú. Yo estaba lavando los platos, de espaldas a ellos, pero escuchaba cada palabra. Cada una se clavaba más profundo que la anterior, abriéndome heridas que creía cicatrizadas. ¿Cuándo había sido la última vez que Roberto había dicho algo así de mí? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había visto como algo más que un estorbo? Me sequé las manos con el trapo de cocina bordado con flores que había hecho hace años, cuando todavía creía que los detalles bonitos importaban, cuando pensaba que crear un hogar hermoso era suficiente para ser valorada. Me volteé hacia ellos, preparándome para decir algo, cualquier cosa que me recordara que yo también existía, que yo también tenía sentimientos, que yo también merecía respeto. Pero cuando abrí la boca, Roberto ya se había levantado de la mesa. «Me voy a bañar», anunció, dejando su plato sucio sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo que yo lo recogiera. Alejandra lo siguió, pero antes de subir las escaleras se volvió hacia mí con esa sonrisa que ya conocía tan bien, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, no olvides lavar mi blusa blanca. Mañana tengo junta importante en la oficina». No era una petición. Era una orden, dada con la naturalidad de quien está acostumbrada a que sus deseos se cumplan sin cuestionamientos. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los restos de una cena que había cocinado con amor y que había sido consumida con indiferencia. El reloj de pared marcaba las 9:30, y ya podía escuchar el sonido de la televisión en el cuarto de arriba, las risas de algún programa que veían juntos mientras yo terminaba de limpiar los desastres del día. Esa noche, acostada en mi cuarto pequeño al fondo de la casa,
el que antes había sido la despensa y que ahora era mi refugio. Me quedé despierta hasta muy tarde. Las palabras de don Aurelio resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Eres un fracaso. Ella es el orgullo. Por primera vez en años, me pregunté si tenía razón. Los días siguientes transcurrieron como siempre, pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras de don Aurelio habían abierto una herida que sangraba en silencio, y cada gesto de indiferencia de Roberto y Alejandra era como echar sal en esa herida abierta. Mientras preparaba el café una mañana más, mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada que colgaba junto al refrigerador. Roberto a los 12 años, sonriente, con su uniforme de la escuela primaria Benito Juárez. Yo estaba detrás de él, mis manos sobre sus hombros, vestida con el uniforme azul de la maquiladora donde trabajaba turnos de 12 horas para pagarle los útiles escolares. En la foto se veía mi sonrisa cansada pero esperanzada, la de una madre que creía que todos los sacrificios valían la pena. ¿Cuánto había gastado en su educación? Miles y miles de pesos que no tenía, prestados a tasas de interés que me desvelaban por las noches calculando cómo pagarlos. Recordé vívidamente esa tarde de marzo cuando Roberto llegó llorando porque necesitaba dinero para la excursión a Teotihuacán. Yo acababa de pagar la renta y el recibo de luz. No me quedaba ni para el pasaje del camión. No llores, mijo, le había dicho, secándole las lágrimas con mi delantal de cocina. Mañana tendrás tu dinero. Esa noche caminé hasta la casa de empeño en la avenida López Mateos, donde don Chema me conocía bien. Llevé los aretes de oro que había sido el último regalo de mi difunto esposo, Raúl. Unos aretes pequeños, sencillos, pero que él había comprado con tanto amor que me dolía el alma, solo de pensar en venderlos. ¿Está segura, doña Carmen?, me preguntó don Chema, sosteniendo los aretes contra la luz para evaluar el oro. Son muy bonitos, y se ve que tienen valor sentimental. Estoy segura. Mentí, porque la verdad era que se me partía el corazón. Mi hijo me necesita. Salí de ahí con 300 pesos que olían a desesperación y amor de madre. Roberto nunca supo de dónde había salido ese dinero. Solo recuerdo su cara de felicidad cuando le entregué el billete arrugado en el desayuno. «Eres la mejor mamá del mundo», me había gritado, abrazándome tan fuerte que por un momento creí que todo valía la pena. Ahora, 30 años después, Roberto pasaba junto a mí como si fuera un mueble, sin abrazos, sin reconocimiento, sin siquiera un gracias cuando le planchaba las camisas o le preparaba su almuerzo para llevar al trabajo. El sonido de pasos en la escalera me sacó de mis recuerdos. Alejandra bajó ya vestida para ir a la oficina, hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba dulce, cariñosa, completamente diferente al tono frío y cortante que usaba conmigo. «Sí, amor, ya voy para allá», decía mientras revisaba su bolsa. «Ay, no sabes cómo me duele la cabeza con tanto estrés en esta casa». Se dio cuenta de que yo estaba ahí y bajó la voz, pero no lo suficiente. «No, no es Roberto, es la suegra. Últimamente está muy, no sé, como amargada. Creo que ya se está poniendo senil. Ayer se quedó parada en la cocina como perdida, viendo una foto vieja. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Senil. Así me veía ella. Una vieja senil que estorbaba en su vida perfecta. Terminó la llamada y me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Buenos días, Carmen. ¿Ya está listo el desayuno?» «Sí, ya está todo listo», respondí, odiando lo sumisa que sonaba mi propia voz. Cuando Roberto bajó, noté algo diferente en él. Traía una camisa nueva, una que yo nunca había visto. Era de marca. Se notaba en la calidad de la tela y en el corte elegante que le sentaba muy bien. «Está muy guapa tu camisa, mijo», le dije, tratando de iniciar conversación. «Ah, sí, me la regaló Ale ayer», respondió, acomodándose la corbata frente al espejo del comedor. Alejandra sonrió con satisfacción. Le dije que ya era hora de que se vistiera como el hombre exitoso que es. Esa ropa vieja que tenía ya no iba con su puesto. Ropa vieja. Las camisas que yo le había comprado con tanto esfuerzo durante años. Las mismas camisas que había lavado, planchado y cuidado como tesoros. Ahora eran ropa vieja, que no iba con su estatus. «¿Y cuánto costó?», pregunté sin pensar. Alejandra me miró como si hubiera preguntado algo indecente. «No creo que eso te importe, Carmen».
Es que, bueno, yo también contribuyo con los gastos de la casa, murmuré, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. Contribuyes con tu pensión, me corrigió con frialdad, que es lo mínimo que puedes hacer viviendo aquí gratis. Gratis. Como si los 30 años que había invertido en construir esta casa, en criarlos, en sacrificarme por ellos, no valieran nada. Como si mi existencia fuera un favor que ellos me hacían. Roberto no dijo nada. Se puso el saco y tomó sus llaves como si la conversación no fuera con él. Después de que se fueron, me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón que había comprado en Abonos cuando Roberto se casó, pensando que necesitábamos muebles bonitos para recibir a la nueva nuera. Recordé esa época, hace 5 años, cuando Alejandra era solo la novia dulce que visitaba los domingos y me ayudaba a poner la mesa. Señora Carmen, me había dicho la primera vez que vino a cenar. ¡Qué rico cocina! Roberto me había dicho que usted era la mejor cocinera de Guadalajara, pero esto está delicioso. Yo me había sentido tan halagada, tan aceptada. Finalmente tenía una hija, alguien que apreciaba mis esfuerzos y que podía llenar ese vacío que había sentido siempre por no haber tenido hijas mujeres. Te voy a enseñar todos mis secretos, le había prometido esa noche, mientras lavábamos los platos juntas, para que cuando se casen, Roberto siga comiendo rico. Qué ingenua había sido, qué ciega. Alejandra había sido encantadora hasta el día de la boda. Después, poco a poco, había ido mostrando su verdadero rostro. Primero fueron comentarios sutiles sobre la decoración de la casa, sobre mis costumbres, sobre mi forma de vestir. Luego vinieron las sugerencias de que tal vez sería mejor que yo tuviera mi propio espacio, lejos de ellos. Pero lo que más me dolía era cómo Roberto había cambiado. Mi hijo, el niño que lloraba cuando se me hacía tarde del trabajo porque pensaba que algo me había pasado, ahora me trataba como una carga. El mismo niño que me decía, «Cuando sea grande te voy a comprar una casa bien bonita, mamá». Ahora me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Recordé la vez que se enfermó de pulmonía a los 14 años. Durante una semana entera no me separé de su cama. Le daba medicina cada 4 horas, le ponía paños fríos en la frente, le preparaba caldos y tés que se tomara aunque fuera a cucharaditas. No dormí ni comí bien hasta que estuvo completamente recuperado. «Gracias, mamá», me había susurrado una madrugada cuando pensaba que yo dormía. «No sé qué haría sin ti». Esas palabras habían sido mi combustible durante años. Cada sacrificio, cada peso ahorrado para darle lo mejor, cada noche sin dormir preocupándome por su futuro, todo tenía sentido, porque él me necesitaba, porque él me valoraba. El teléfono sonó, interrumpiendo mis recuerdos dolorosos. Era Roberto. «Mamá, ¿puedes hacerme un favor? Ale se quedó sin gasolina cerca de la oficina. ¿Puedes mandarle 500 pesos para que eche gasolina y no llegue tarde?» 500 pesos. El dinero que yo había estado ahorrando durante 2 meses para hacerme un análisis médico porque había estado sintiendo dolores en el pecho. Pero claro, Alejandra no podía llegar tarde. Alejandra no podía pasar por la pena de pedirle dinero prestado a algún compañero de trabajo. «Sí, mijo, ahorita se los mando», respondí automáticamente. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Colgué el teléfono y me quedé viendo el aparato, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Eres la mejor». Las mismas palabras que me había dicho cuando tenía 8 años y le di el dinero para la excursión. Pero ahora sonaban vacías, automáticas, como algo que decía porque sabía que era lo que yo necesitaba escuchar para seguir dando. Fui al banco y mandé los 500 pesos por transferencia. Mientras esperaba el comprobante, calculé mentalmente cuánto dinero había dado a Roberto y Alejandra en los últimos 5 años. Era una cantidad astronómica. Miles y miles de pesos para el enganche del carro, para los muebles de la recámara, para las vacaciones a Puerto Vallarta a las que nunca fui invitada, para la ropa de marca, para las cenas en restaurantes caros donde yo me quedaba en casa comiendo frijoles refritos. Cuando regresé a casa, me encontré a doña Esperanza, mi vecina de al lado, regando sus plantas del patio. «¿Cómo está, comadre?», me saludó por encima de la barda.
Pues aquí andamos, comadre, le respondí con la frase de siempre. Oiga, ¿y qué elegante se ve su nuera últimamente? Ayer la vi llegar con unas bolsas del Liverpool. Se nota que le va bien en el trabajo. Sí, le va bien, mentí, porque no podía explicarle que esas bolsas las pagaba yo con mi pensión. ¡Qué suerte tiene Roberto! Una esposa bonita, trabajadora, y una madre que los consiente tanto. Yo le digo a mis hijos que ojalá sean tan afortunados. Afortunados. Roberto era afortunado de tenerme, pero él no lo veía así. Para él yo era el estorbo, la carga, la vieja senil que ocupaba espacio en su vida moderna. Esa tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, encontré entre las camisas de Roberto un recibo arrugado. Era de una joyería del centro, un collar de oro de 2,000 pesos, comprado la semana pasada, el mismo día que yo había mandado los 500 pesos para la gasolina de Alejandra. Me senté en la cama con el recibo temblando en mis manos. 2,000 pesos. Casi 3 veces lo que yo recibía de pensión mensual. Y Roberto se los había gastado en un regalo para Alejandra mientras yo posponía mis análisis médicos para darles dinero para emergencias. Por primera vez en años, sentí algo diferente a la resignación. Sentí ira. Una ira que me quemaba el pecho y me hacía apretar los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Hasta cuándo iba a seguir siendo la idiota? ¿Hasta cuándo iba a permitir que me trataran como un cajero automático que no sentía, que no necesitaba, que no merecía respeto? Guardé el recibo en mi cajón, junto con otros que había ido encontrando a lo largo de los meses. Recibos de restaurantes caros, de tiendas de ropa, de spa donde Alejandra se hacía tratamientos faciales, mientras yo me cortaba el cabello en la peluquería de la esquina que cobraba 50 pesos. Esa noche, cuando ellos regresaron a casa riéndose y contándose anécdotas del trabajo, yo los observé desde la cocina mientras calentaba su cena. Los vi como si fuera la primera vez. Roberto, mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, ahora era un extraño elegante que me veía como un obstáculo. Y Alejandra, la mujer que había fingido quererme para conquistar a mi hijo, ahora ya no necesitaba fingir porque había conseguido lo que quería: una casa gratis, una sirvienta gratuita y un marido que había aprendido a despreciar a su propia madre. Mientras comían, hablaban de sus planes para el fin de semana, una cena con los amigos de Alejandra en un restaurante de Tlaquepaque. ¿Y yo?, pregunté sin poder contenerme. Se hizo un silencio incómodo. Roberto siguió comiendo sin levantar la vista. ¿Tú qué?, preguntó Alejandra con genuina confusión, como si mi pregunta no tuviera sentido. ¿Yo también voy a ir? Alejandra soltó una risita. Carmen, es una cena con gente joven. Te vas a aburrir. Además, tú ya sabes que no te gusta salir. No me gustaba salir. Cuando la realidad era que nunca me invitaban a ningún lado. Cuando la verdad era que yo me había acostumbrado a quedarme en casa, porque era más fácil que enfrentar el rechazo constante. Tienes razón, murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Pero esa noche, acostada en mi cama pequeña, mirando el techo agrietado que necesitaba reparación desde hacía meses, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la Carmen silenciosa, la Carmen conveniente, la Carmen invisible. Era hora de que supieran quién era yo realmente y lo que había hecho por ellos. El viernes por la mañana amaneció nublado, con esas nubes grises típicas de la temporada de lluvias en Guadalajara, que parecían reflejar el peso que cargaba en el pecho. Mientras preparaba el café de siempre, escuché a Roberto y Alejandra discutiendo en voz baja en su recámara. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes delgadas, pero alcancé a distinguir palabras sueltas que se clavaron en mi corazón como alfileres. Tu mamá, siempre metida. Ya no aguanto. Me quedé paralizada junto a la estufa, con la cafetera humeante en las manos, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada. Subí el volumen de la radio para no seguir escuchando, pero era demasiado tarde. Ya había oído suficiente para saber que yo era el problema de su matrimonio perfecto. La canción que sonaba era La Llorona de Chabela Vargas, esa que dice: «Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste». ¡Qué ironía! Yo también me había vuelto una llorona, pero nadie se compadecía de mí.
Nadie me veía llorar en silencio mientras lavaba los platos, mientras doblaba su ropa, mientras limpiaba los rastros de su felicidad. Cuando bajaron a desayunar, el ambiente estaba tenso. Alejandra apenas me miró, y Roberto parecía incómodo, evitando mi mirada como si fuera culpable de algo. Sirvieron el café que había preparado. Comieron los huevos rancheros que había cocinado con tanto cuidado. Untaron mantequilla en las tortillas que había calentado una por una en el comal. Todo en silencio, como si yo fuera un electrodoméstico más de la cocina. Después de que se fueron al trabajo, me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café frío. La casa se sentía diferente esa mañana, como si las paredes hubieran absorbido la tensión y ahora la escupieran de vuelta hacia mí. Cada rincón me recordaba momentos mejores, cuando esta casa era realmente un hogar. Recordé el día que Roberto trajo por primera vez a Alejandra. Yo había pasado toda la tarde preparando mole poblano, su platillo favorito desde niño. Había comprado los chiles más caros del mercado. Había tostado las semillas una por una. Había batido la salsa durante horas, hasta lograr esa consistencia perfecta que solo se consigue con paciencia y amor. «Mamá, te presento a Alejandra», había dicho Roberto con una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Ale, ella es mi mamá, la mujer más importante de mi vida, la mujer más importante de su vida». Esas palabras habían llenado mi corazón de una felicidad tan pura que había llorado de emoción esa noche. Pensé que finalmente Roberto había encontrado a alguien que lo haría feliz, alguien que nos haría felices a todos. Qué equivocada estaba. El sonido del teléfono me sacó de mis recuerdos. Era mi comadre Esperanza. «Carmen, ¿estás bien? Te veo muy apagadita últimamente». «Sí, comadre, todo bien», mentí automáticamente. «¿Segura? Porque anoche te escuché llorar. Las paredes son delgadas, ¿eh?» Se me hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera podía llorar en privado sin que se dieran cuenta. Hasta mis lágrimas molestaban a alguien. «Es que me duele mucho la espalda, comadre. Ya sabes, la edad». «Ay, Carmen, no me vengas con esas. Yo te conozco desde hace 20 años. ¿Qué está pasando?» Por un momento estuve tentada a contarle todo, a desahogarme con alguien que tal vez me entendería, pero el orgullo pudo más. «No, comadre, en serio, solo estoy un poco cansada». «Bueno, pues si necesitas platicar, ya sabes dónde encontrarme». Colgué el teléfono sintiendo más sola que nunca. Ni siquiera podía confiar en mi mejor amiga. El aislamiento que Roberto y Alejandra habían creado a mi alrededor era tan perfecto que yo misma había aprendido a mantenerlo. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir de la casa. Me arreglé un poco. Me puse mi vestido azul marino, el que Roberto me había regalado en el Día de las Madres hace 3 años, y caminé hasta la plaza principal del barrio. Era viernes por la tarde y había mucha gente, familias enteras paseando con sus hijos, parejas de novios compartiendo elotes y raspados, grupos de amigas riéndose en las bancas bajo los laureles de la India. Todo el mundo parecía tener a alguien, un lugar al que pertenecían. Me senté en una banca apartada y observé a una abuela que jugaba con sus nietos. Los niños corrían hacia ella gritando «¡Abuela! ¡Abuela!», y ella los recibía con los brazos abiertos, llenándolos de besos. Su cara irradiaba felicidad genuina, el tipo de felicidad que yo había olvidado que existía. En ese momento pensé en mis propios nietos. Roberto y Alejandra no habían tenido hijos. Cada vez que yo preguntaba discretamente sobre el tema, Roberto cambiaba de conversación o Alejandra decía que todavía no era el momento. 5 años de matrimonio y ni siquiera me habían dado la alegría de ser abuela. Mientras caminaba de regreso a casa, me crucé con doña Refugio, una señora del barrio que siempre había sido muy platicadora. «Ay, Carmen, ¿cómo estás, hija?» «Bien, doña Refugio. Por aquí andamos. Oye, ¿y qué elegante se ve tu nuera? Ayer la vi en el Palacio de Hierro comprando una bolsa preciosa. Se nota que tu hijo la consiente mucho». «Una bolsa preciosa. Comprada con mi dinero, seguramente. Con los pesos que yo ahorraba comiendo frijoles y arroz para poder contribuir a los gastos de la casa». «Sí, Roberto es muy detallista», respondí, odiando cada palabra que salía de mi boca. «Ay, qué suerte tienes. Mis hijos viven en Estados Unidos y casi no los veo. Pero tú tienes a Roberto siempre contigo,
Y con una nuera tan linda. Debe ser una bendición. Una bendición. Si ella supiera la realidad, si supiera cómo me trataban en mi propia casa, si supiera que yo era invisible para las dos personas más importantes de mi vida. Cuando llegué a casa, encontré a Roberto y Alejandra en la sala, cada uno con su celular, ignorándose mutuamente pero unidos en su indiferencia hacia mí. En la mesa de centro había varias bolsas de una boutique cara del centro. ¿Cómo les fue en el trabajo?, pregunté, tratando de sonar casual. Bien, respondió Roberto sin levantar la vista de su teléfono. ¿Y qué compraron?, insistí, señalando las bolsas. Alejandra me miró con esa expresión que ya conocía tan bien, esa mezcla de fastidio e impaciencia que usaba cada vez que yo me atrevía a mostrar curiosidad por sus asuntos. Ropa para Roberto. Necesitaba trajes nuevos para las juntas importantes. «Ah, qué bueno», murmuré, calculando mentalmente cuánto habrían gastado. ¿Y salió muy caro? «Carmen», me interrumpió Alejandra con un tono que helaba la sangre. «No entiendo por qué siempre andas preguntando sobre el dinero. Roberto trabaja. Yo trabajo. Podemos comprar lo que se nos dé la gana». «Es que yo también pongo dinero para la casa», respondí con voz temblorosa. «Pones tu pensión», me corrigió fríamente. «¿Qué es lo mínimo que puedes hacer? No es como si fueras la dueña de esta casa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No era la dueña de esta casa. La casa que había construido ladrillo por ladrillo, que había pagado con el sudor de mis manos trabajando en la maquiladora, que había llenado de amor y recuerdos durante 30 años. Roberto siguió en silencio, como siempre. Mi hijo, que alguna vez había sido mi defensor, mi compañero, mi razón de vivir, ahora me dejaba ser humillada por su esposa sin decir una palabra. Esa noche preparé la cena en silencio. Chiles rellenos de queso, arroz rojo, frijoles charros, todo hecho con la perfección que había desarrollado a lo largo de décadas de cocinar para mi familia. Pero mientras cocinaba, las lágrimas caían sobre la comida como condimento amargo. Durante la cena, ellos hablaron de sus planes para el fin de semana. Una fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo de Alejandra. Una fiesta elegante en un salón de eventos del oeste de la ciudad. «Va a estar padrísimo», decía Alejandra emocionada. «Van a ir puros gerentes y directores. Es la oportunidad perfecta para hacer networking». «¿Y qué me voy a poner?», preguntó Roberto, revisando mentalmente su nuevo guardarropa. «El traje azul marino que compramos hoy. Te ves guapísimo con ese». Hablaban de sus planes como si yo no existiera, como si fuera parte del mobiliario de la casa. No me preguntaron si yo tenía planes. No me invitaron. No consideraron ni por un segundo que tal vez yo también quisiera salir, socializar, sentirme parte de algo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché que Roberto recibió una llamada de su jefe. «Sí, licenciado. Claro que puedo trabajar este sábado. No hay problema. Sí, mi esposa me puede acompañar». «Perfecto. Nos vemos mañana». Cuando colgó, le preguntó a Alejandra, «¿Puedes venir mañana a la oficina? El licenciado García quiere conocerte. Dice que es importante que los esposos de sus empleados se involucren más en la empresa». «Por supuesto, amor. Me da mucho gusto que tu jefe quiera conocerme». Me quedé helada junto al fregadero. Roberto había presentado a Alejandra como su única familia. Ni siquiera había mencionado que tenía una madre. Para él, su familia se reducía a su esposa. Yo había desaparecido completamente de su narrativa personal. Esa noche, acostada en mi cama, sentí algo que nunca había experimentado con tanta intensidad. Odio hacia mí misma. Odio por haber sido tan tonta, tan complaciente, tan invisible. Odio por haber permitido que me trataran como trapo viejo. Odio por haber criado a un hijo que era capaz de borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Pero más que odio, sentí miedo. Miedo de que esta fuera mi vida para siempre. Ser la sombra en una casa que alguna vez había sido mía. Ser la carga en una familia que había formado con mis sacrificios. Ser la molestia en una historia donde yo había sido la protagonista durante tanto tiempo. Me levanté y fui al espejo del baño. La mujer que me miraba desde el cristal era un fantasma, cabello blanco despeinado, ojos hinchados de tanto llorar en silencio,
mejillas hundidas de tanto tragarse las palabras. Esa no era yo. Esa no era la Carmen que había criado a un hijo ella sola, que había construido una casa con sus propias manos, que había luchado contra el mundo para darle lo mejor a su familia. Esa noche tomé una decisión. Ya no podía seguir siendo la Carmen invisible, la Carmen conveniente, la Carmen que se tragaba todos los desprecios con tal de no crear conflictos. Era hora de que Roberto y Alejandra supieran quién era yo realmente. Era hora de que entendieran que su vida perfecta había sido construida sobre los huesos de una mujer que había dado todo y que ya no estaba dispuesta a seguir dando. Al día siguiente, mientras ellos se arreglaban para ir a impresionar al jefe de Roberto, yo empecé a planear mi propia revolución silenciosa. Fui a mi cuarto y saqué de debajo del colchón la caja de metal donde guardaba todos los recibos que había encontrado, todas las evidencias de cómo habían estado gastando mi dinero durante años. Facturas de restaurantes caros, recibos de tiendas de lujo, comprobantes de viajes a los que nunca fui invitada. También saqué los documentos de la casa, esos papeles amarillentos que demostraban que Carmen Mendoza era la única dueña legal de esta propiedad. Los papeles que Roberto parecía haber olvidado que existían, mientras contaba cada recibo, cada factura, cada evidencia de mi humillación financiera. Sentí como algo se endurecía dentro de mí. Una determinación fría y clara que no había sentido en años. Ya era hora de que supieran el costo real de haberme hecho invisible. Ya era hora de que pagaran por cada lágrima que había derramado en silencio en esta casa que era mía. El lunes por la mañana, ejecuté mi primer acto de rebeldía silenciosa. Cuando Roberto me pidió dinero para llenar el tanque de gasolina del carro, le dije que no por primera vez en 5 años. ¿Cómo que no, mamá? Su cara de sorpresa habría sido cómica si la situación no fuera tan dolorosa. Era como si un electrodoméstico hubiera desarrollado voluntad propia. No tengo dinero, mijo. Mentí, sintiendo cómo las palabras me temblaban en los labios. Este mes la pensión vino muy poca. Roberto me miró como si hubiera dicho que había decidido convertirme al budismo. Su mundo perfectamente organizado, donde mamá siempre decía que sí, donde mamá siempre encontraba dinero de algún lado, acababa de tambalearse. Pero necesito gasolina para ir al trabajo, insistió, con ese tono que usaba cuando era niño, y no entendía por qué no podía comer dulces antes de la cena. Pídele a Alejandra, sugerí con toda la naturalidad que pude fingir. Ella también trabaja. Alejandra, que estaba desayunando sus huevos benedictinos que yo había preparado, levantó la vista de su plato con una expresión que habría podido congelar el café. ¿Perdón? Roberto, dile a tu mamá que no juegue. Necesitamos llegar al trabajo. No estoy jugando, respondí, sorprendida de lo firme que sonó mi propia voz. Simplemente no tengo dinero extra este mes. ¿Extra? Alejandra soltó su tenedor con un ruido metálico que resonó por toda la cocina. Carmen, tú siempre tienes dinero para nosotros. Es tu responsabilidad contribuir a esta casa. Mi responsabilidad, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Mi responsabilidad es darles mi pensión completa para que ustedes compren ropa de marca mientras yo uso las mismas blusas de hace 10 años. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, hasta el latido acelerado de mi propio corazón. Roberto me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. «Mamá, ¿qué te pasa? No eres así». «¿No soy así?» Me reí, y fue una risa amarga que no reconocí como mía. «¿Cómo soy, Roberto? Dime, porque honestamente ya no me acuerdo». Alejandra se levantó de la mesa con movimientos bruscos, su silla chirriando contra el piso de azulejo. «No voy a permitir que me hables así en mi propia casa». «¿Tu casa?» Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Esta casa tiene mi nombre en las escrituras, Alejandra. Mi nombre, Carmen Mendoza, viuda de Herrera». La cara de Alejandra se puso roja como un jitomate maduro. Roberto parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin saber qué decir. «Roberto», dijo Alejandra con esa voz controlada que usaba cuando estaba furiosa pero trataba de no gritar. «Habla con tu madre. Está teniendo uno de sus episodios seniles otra vez». Seniles. Ahí estaba esa palabra otra vez.
lanzada como una daga envenenada. No tengo episodios seniles. Respondí con una calma que me sorprendió. Tengo episodios de claridad. Y en este episodio me doy cuenta de que durante 5 años he estado manteniendo a 2 adultos que me tratan como basura. Roberto finalmente encontró su voz. Mamá, nadie te trata como basura. Tú vives aquí, comes aquí, tienes tu cuarto. Mi cuarto, interrumpí. El cuarto más pequeño de la casa. El que antes era la despensa. Mientras ustedes duermen en la recámara principal con baño completo, yo duermo en un cuarto sin ventana donde antes guardábamos las escobas. Es que... Roberto empezó a decir algo, pero se quedó callado. No tenía justificación para eso, y lo sabía. Alejandra se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, la que usaba cuando quería manipularme. Carmen, creo que te estás confundiendo. Nosotros te queremos mucho, pero a veces dices cosas que nos lastiman. Roberto trabaja muy duro para mantener esta familia. ¿Esta familia? Me volteé hacia Roberto. Yo soy parte de esta familia, mijo, porque el sábado, cuando hablaste con tu jefe, solo mencionaste a tu esposa. No mencionaste que tienes una madre. Roberto se puso pálido. Mamá, yo... ¿Tú qué, Roberto? ¿Te da vergüenza decir que vives con tu mamá? ¿O simplemente se te olvida que existo? No es eso, gritó Roberto, perdiendo finalmente la compostura. Es que tú no entiendes las presiones del trabajo. No entiendes cómo funciona el mundo real. ¿El mundo real? Me reí otra vez. Esa risa que sonaba como cristales rotos. Roberto, yo trabajé en el mundo real cuando tú usabas pañales. Trabajé en el mundo real cuando te cargaba en un brazo y operaba máquinas de coser con el otro. No me vengas a hablar del mundo real, niño. La palabra niño lo golpeó como una bofetada. Roberto tenía 32 años, pero en ese momento se encogió como si volviera a tener 8. Esto se está saliendo de control, intervino Alejandra. Carmen, creo que necesitas ayuda profesional. No es normal que tengas estos ataques de... ¿De qué? La interrumpí. ¿De dignidad? ¿De autorrespeto? ¿De recordar que soy un ser humano y no un cajero automático? No exageres, gritó Alejandra, perdiendo finalmente la compostura que siempre mantenía. Nadie te trata mal. Vives en una casa preciosa. Comes bien. No pagas renta. No pago renta en mi casa, le recordé. La casa que yo construí. La casa que yo pagué. Y sobre comer bien. ¿Cuándo fue la última vez que compraron comida para esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon porque yo tuviera algo más que frijoles y tortillas para cenar? Alejandra abrió la boca para responder, pero se quedó callada, porque la verdad era que yo compraba toda la comida con mi pensión. Ellos solo comían. Mira, mamá, dijo Roberto tratando de sonar razonable. Si necesitas más dinero. No necesito que me den dinero, Roberto. Necesito que dejen de quitármelo. Necesito que me traten como lo que soy, la dueña de esta casa y tu madre. Pero es que tú siempre has sido así, estalló Alejandra. Siempre dando dinero, siempre ayudando. Ahora no puedes cambiar las reglas del juego. ¿Las reglas del juego? La miré fijamente. ¿Mi vida es un juego para ti, Alejandra? No, pero nada. Durante 5 años he jugado según sus reglas. He sido la mamá conveniente, la suegra invisible, la sirvienta gratuita. Se acabó. Os, Roberto se acercó a mí con esos ojos que usaba cuando era niño y había roto algo. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Me senté en la silla más cercana porque las piernas empezaron a temblarme. ¿Qué tipo de acuerdo, Roberto? ¿El acuerdo donde yo sigo dándoles dinero pero ustedes me dicen buenos días? ¿El acuerdo donde me invitan a una cena al año para que no me sienta tan sola? No seas dramática, gritó Alejandra. Nadie te ha hecho sentir sola, ¿no? Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Esta es mi lista de contactos. 5 números. El de ustedes, el de Doña Esperanza, el del doctor, el de la farmacia y el de la tienda de la esquina. ¿Saben cuántos contactos tienen ustedes? Roberto tiene más de 100. Alejandra tiene más de 200. Yo tengo 5. Eso no es culpa nuestra, murmuró Roberto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a conocer a sus amigos?
¿Cuándo fue la última vez que dijeron, vamos a una reunión? ¿Ven con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia en público? Alejandra y Roberto se miraron entre ellos. Una de esas miradas de pareja que excluyen al resto del mundo, que dicen, tenemos que manejar esta situación juntos. Carmen, dijo Alejandra con voz condescendiente, entendemos que te sientes sola, pero no entiendes nada. Exploté finalmente. Nada. ¿Crees que porque trabajas en una oficina y usas tacones eres mejor que yo? Pero yo construí todo esto. Esta casa, la educación de Roberto, los muebles que usas, la cama donde duermes. Todo. Mamá, cálmate, susurró Roberto mirando hacia la ventana. Los vecinos te van a oír. ¡Que me oigan! Grité más fuerte. Que se enteren de cómo tratan a la mujer que los mantiene. Que sepan que Roberto Herrera vive de la pensión de su mamá mientras la trata como sirvienta. La cara de Roberto se puso roja de vergüenza. Mamá, por favor nada. Ya me cansé de sus por favor. Me cansé de ser conveniente. Me cansé de ser invisible. En ese momento alguien tocó la puerta. Los tres nos quedamos congelados. Roberto fue a abrir y era doña Esperanza, con una canasta de tamales en las manos y cara de preocupación. Buenos días, dijo tímidamente. Disculpen que moleste, pero se oyen voces muy fuertes y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Todo está bien, doña Esperanza, mintió Roberto. Solo una pequeña discusión familiar. Doña Esperanza me miró por encima del hombro de Roberto. ¿Está usted bien, Carmen? Por primera vez en años, alguien me preguntaba directamente si estaba bien. Alguien que no vivía en esta casa se preocupaba más por mí que las dos personas para las que yo había sacrificado toda mi vida. Estoy bien, comadre, respondí, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo, solo aclarando algunas cosas. ¿Segura? Porque si necesita algo, no más me grita. Gracias, comadre. De verdad. Cuando doña Esperanza se fue, el silencio en la casa era ensordecedor. Alejandra fue la primera en hablar. Perfecto. Ahora todos los vecinos van a pensar que somos una familia disfuncional. ¿Pensar? La miré con incredulidad. Alejandra, somos una familia disfuncional. La diferencia es que ahora ya no voy a fingir que todo está bien. Roberto se sentó pesadamente en el sillón. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dinos qué quieres, y lo haremos. Por primera vez en años, mi hijo me estaba preguntando qué quería yo. Quiero respeto, dije simplemente. Quiero que me traten como a la dueña de esta casa. Quiero que dejen de usar mi dinero sin ni siquiera preguntarme. Y quiero que me incluyan en su vida o que se busquen otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de dos personas que finalmente entendían que el juego había cambiado, que las reglas ya no eran las mismas, que Carmen Mendoza ya no era la mujer invisible que podían manipular a su antojo. Era el silencio del miedo, el miedo de perder lo que siempre habían dado por sentado. Y por primera vez en años, ese silencio me gustó. Los 3 días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida. Roberto y Alejandra caminaban por la casa como si pisaran cáscaras de huevo, lanzándome miradas de reojo como si fuera una bomba a punto de explotar. Yo, por mi parte, me sentía como si hubiera despertado de un sueño de 5 años. El miércoles por la mañana, tomé mi primera decisión concreta. Cuando Roberto se fue al trabajo y Alejandra a su oficina, caminé hasta la sucursal del banco en la avenida Chapultepec. Llevaba conmigo todos los papeles que había estado guardando, los recibos de sus gastos, los comprobantes de las transferencias que les había hecho y, sobre todo, las escrituras de la casa. La ejecutiva que me atendió era una muchacha joven, de esas que usan lentes de diseñador y hablan con la eficiencia de quien maneja dinero ajeno todo el día. Buenos días, señora Mendoza. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero abrir una cuenta nueva, le dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Una cuenta donde solo yo tenga acceso. Por supuesto. ¿Quiere que sea mancomunada con alguien más? No, solo mía. Mientras llenaba los papeles, sentí algo que no había experimentado en años. Control. Control sobre mi dinero. Control sobre mis decisiones. Control sobre mi vida. ¿Va a traspasar algún saldo de otra cuenta?
me preguntó la ejecutiva. Sí, de mi cuenta de ahorro. Quiero mover todo mi dinero a esta nueva cuenta. ¿Todo? ¿No quiere dejar algo en la cuenta anterior por si alguien más la necesita? No, respondí sin dudarlo. Todo. Al salir del banco con mi nueva tarjeta de débito en la mano, me sentí como si hubiera escalado una montaña. Era un pedazo de plástico pequeño, pero representaba algo enorme. Mi independencia financiera. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me detuve en el mercado de San Juan de Dios. Compré ingredientes para mi cena favorita: sopa de tortilla con aguacate, queso fresco y crema. No compré nada para Roberto y Alejandra. Por primera vez en 5 años, cociné solo para mí. Cuando llegaron del trabajo esa noche, me encontraron sentada en la mesa de la cocina, cenando mi sopa con una tranquilidad que no había sentido en años. ¿Y nosotros?, preguntó Alejandra, mirando mi plato solitario. ¿Ustedes qué?, respondí sin levantar la vista. La cena. ¿No cocinaste para nosotros? No, dije simplemente, tomando otra cucharada de sopa. Pensé que ya eran lo suficientemente adultos para preparar su propia comida. Roberto se acercó al refrigerador y lo abrió. Estaba prácticamente vacío, excepto por algunos condimentos y una botella de agua. Mamá, no hay nada que cocinar. Entonces tendrán que ir a comprar. Respondí con naturalidad. ¿Con qué dinero?, preguntó Alejandra con esa voz aguda que usaba cuando las cosas no salían como ella esperaba. Con el dinero que ganan trabajando, contesté, terminando mi sopa. Como hace la gente normal. Mamá, no seas así, susurró Roberto. Sabes que nuestros sueldos apenas nos alcanzan. Me reí. Una risa real, no amarga como las de los últimos días. ¿Apenas les alcanza? Roberto. Alejandra se compra bolsas de 5,000 pesos, y tú acabas de estrenar 3 trajes nuevos. No me vengan con que no les alcanza. Esos son gastos necesarios para el trabajo, se defendió Alejandra. Y mi comida también es un gasto necesario para vivir, repliqué. La diferencia es que yo voy a empezar a comprar solo lo que yo necesito. Se hizo un silencio tenso. Roberto se sentó en la silla frente a mí con esa cara de cachorrito regañado que ponía cuando era niño. Mamá, no entiendo por qué estás así. ¿Qué hicimos mal? La pregunta me dolió más que todos los gritos de los días anteriores. La inocencia genuina en su voz, como si realmente no supiera por qué estaba molesta. Como si 5 años de humillaciones hubieran sido invisibles para él. Roberto, le dije suavemente, ¿tú sabes cuánto dinero te he dado en estos 5 años? No sé. Algo, supongo. 480,000 pesos. Le dije, sacando de mi bolsa una hoja donde había hecho las cuentas. 480,000 pesos de mi pensión, sin contar los gastos de comida, luz, agua y gas de esta casa. Roberto palideció. Mamá, yo no sabía que era tanto. ¿Y sabes cuántas veces me han invitado a salir con ustedes en estos 5 años? 3 veces. Una fue al funeral de mi compadre Esteban. Otra fue cuando se descompuso su carro y necesitaban que los llevara al taller. Y la tercera fue cuando Alejandra se enfermó y necesitaban que la cuidara. Alejandra cruzó los brazos. Carmen, tú nunca has mostrado interés en nuestros planes. ¿Nunca he mostrado interés? Me levanté de la silla, sintiendo cómo la energía corría por mis venas. Alejandra, ¿sabes qué hice el sábado pasado mientras ustedes fueron a esa fiesta elegante? ¿Qué hiciste?, preguntó Roberto, aunque por su tono parecía que no quería saber la respuesta. Me senté en esa sala, sola, viendo la televisión hasta las 2 de la mañana esperando a que regresaran. No porque me preocupara por ustedes, sino porque esta casa se siente como una tumba cuando estoy sola. Pero tú podrías haber salido, murmuró Alejandra. ¿A dónde? ¿Con quién? Ustedes se aseguraron de que yo no tuviera vida social. Cada vez que doña Esperanza me invitaba a algo, ustedes necesitaban que me quedara para cocinar, para limpiar, para cuidar la casa. Cada vez que quería salir, había una emergencia que solo yo podía resolver. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Mamá, no era nuestra intención. ¿No era su intención qué? ¿Aislarme? ¿Usarme? ¿Hacerme sentir como una empleada doméstica en mi propia casa? Alejandra finalmente explotó. ¡Ya basta! Estás exagerando todo. Nosotros te queremos, te cuidamos.
¿Me cuidan? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Alejandra, ¿sabes cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que alguien notó que estaba triste, enferma o preocupada? Se quedó callada. Te voy a decir cuándo fue. Continué. Hace 3 días, cuando doña Esperanza vino a preguntar si estaba bien después de escuchar nuestra discusión. Una vecina se preocupa más por mí que las 2 personas para las que he sido madre y suegra. Roberto se volteó de la ventana. Mamá, nosotros nos preocupamos por ti. ¿Se preocupan? Roberto, el mes pasado estuve 3 días con dolor de pecho. ¿Lo notaron? No. Estuve tosiendo 2 semanas seguidas. ¿Se dieron cuenta? No. Dejé de desayunar durante una semana porque no tenía hambre por la tristeza. ¿Lo vieron? No. Las palabras salían de mi boca como un río que había estado contenido detrás de una presa por años. Todo el dolor, toda la soledad, toda la frustración acumulada brotaba sin control. Pero seguían comiendo la comida que les cocinaba. Seguían usando la ropa que les lavaba. Seguían recibiendo el dinero que les transfería. Porque para ustedes yo no soy una persona. Soy un servicio. Eso no es verdad, gritó Roberto. Sí es verdad. Y lo más triste es que ustedes ni siquiera se dan cuenta. Para ustedes es normal que mamá esté ahí siempre. Que mamá siempre tenga dinero. Que mamá siempre diga que sí. Nunca se preguntaron si mamá era feliz. Si mamá tenía sueños. Si mamá necesitaba algo más que ser útil. Alejandra se sentó pesadamente en la silla. Carmen, si te sentías así, podrías haber hablado con nosotros antes. ¿Hablar con ustedes? ¿Cuándo? ¿Durante las cenas donde ustedes hablaban de su trabajo y yo lavaba platos? ¿Durante los fines de semana cuando ustedes salían y yo me quedaba viendo televisión sola? ¿Durante las noches cuando se encerraban en su cuarto y yo me acostaba escuchando música para no sentir el silencio? Roberto se acercó y trató de tomarme la mano. Mamá, podemos cambiar. Podemos ser mejores. Por un momento, el niño que había criado apareció en sus ojos. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Que me decía que era la mejor mamá del mundo, que prometía cuidarme cuando fuera grande. Roberto, le dije suavemente, ¿tú sabes cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Eres mamá. No, mi nombre. ¿Cómo me llamo? Se quedó callado por un momento. Carmen Mendoza. ¿Y sabes qué edad tengo? 67. ¿Y sabes cuál es mi color favorito? ¿Mi comida favorita que no sea la que cocino para ustedes? ¿Mi canción favorita? ¿Mi sueño más grande? Roberto me miró con cara de desconcierto total. Después de 32 años de ser su madre, no sabía nada sobre mí como persona. ¿Ves? Continué. Para ti yo no soy Carmen Mendoza, una mujer de 67 años que construyó esta casa con sus manos, que trabajó 30 años en una maquiladora, que tuvo sueños y esperanzas y decepciones. Para ti soy solo mamá. Una función, no una persona. Esa noche, por primera vez en 5 años, no lavé sus platos. Los dejé en el fregadero y me fui a mi cuarto. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Escuchaba sus voces en la cocina, discutiendo en susurros, tratando de entender qué había pasado con la mamá conveniente que siempre habían conocido. A las 11 de la noche, escuché que salían de la casa. Probablemente fueron a cenar a algún restaurante de comida rápida. Por primera vez, eso no me dio tristeza, me dio satisfacción. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Preparé mi desayuno, huevos estrellados con salsa verde, tortillas calentitas, café de olla, solo para mí. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando la radio, disfrutando del silencio de mi casa. Mi casa. Por primera vez en años, se sentía como mi casa otra vez. Cuando Roberto y Alejandra bajaron, ya vestidos para irse al trabajo, me miraron con cautela. Habían comprado pan y leche en la tienda de la esquina para desayunar. «Buenos días», murmuró Roberto. «Buenos días, mijo», respondí con genuina tranquilidad. «¿No vas a desayunar con nosotros?», preguntó. «Ya desayuné», le dije, terminando mi café. «Tengo planes para hoy». «¿Qué planes?»,
Preguntó Alejandra con curiosidad mal disimulada. Voy a ir a visitar a mi comadre Esperanza. Después voy al parque. Tal vez vaya al cine en la tarde. No he ido al cine en 5 años. ¿Al cine? ¿Sola? Preguntó Roberto como si hubiera dicho que iba a escalar el Everest. Sí, sola. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay problema, se apresuró a decir. Es solo que nunca habías querido ir al cine. Nunca me habían dejado ir al cine, lo corregí. Siempre había algo que hacer aquí en la casa. Siempre había una razón por la que no podía salir. Me levanté de la mesa y recogí mi plato y mi taza. Los lavé despacio, sin prisa, sintiendo sus miradas en mi espalda. Que tengan buen día en el trabajo, les dije sin voltearme. Yo voy a tener un buen día también. Cuando se fueron, me quedé parada en medio de mi cocina, escuchando el silencio de la casa. Pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad impuesta, sino el silencio de la paz. Por primera vez en años, iba a pasar un día completo haciendo exactamente lo que yo quería hacer, sin tener que explicárselo a nadie, sin tener que pedir permiso, sin tener que justificar mis decisiones. Iba a ser un día solo mío, y eso, después de tanto tiempo, se sentía como una victoria. El viernes por la noche, después de una semana de tensión silenciosa, Roberto llegó a casa con una expresión que no había visto desde que era adolescente, y había roto algo valioso. Alejandra lo siguió de cerca, cargando una botella de vino tinto y una caja de chocolates caros. «Mamá», dijo Roberto, aclarándose la garganta como si fuera a dar un discurso importante. «Necesitamos hablar». Yo estaba en la sala, leyendo una novela que había comprado esa tarde después de 5 años sin comprarme un libro. Me había costado 150 pesos, y por primera vez no me sentí culpable por gastar mi dinero en algo que yo quería. ¿Hablar de qué?, pregunté sin levantar la vista de las páginas. Bueno, de todo lo que ha pasado esta semana, murmuró Alejandra, dejando los regalos en la mesa de centro como ofrendas de paz. ¿Todo lo que ha pasado?, repetí. ¿Te refieres a que finalmente dejé de ser su empleada doméstica gratuita? Roberto se sentó en el sillón frente a mí, el mismo sillón que yo había pagado con mis ahorros cuando se casó. Mamá, hemos estado pensando... ¡Qué sorpresa!, interrumpí. ¿Y a qué conclusión llegaron? Alejandra se aclaró la garganta. Bueno, creemos que tal vez hemos sido un poco egoístas. ¿Un poco? Los miré por encima de mi libro. ¿Solo un poco? Está bien, muy egoístas, admitió Roberto. Y queremos cambiar. Queremos que las cosas vuelvan a estar bien entre nosotros. ¿Que vuelvan a estar bien? Cerré el libro y los miré fijamente. Roberto, ¿cuándo han estado bien las cosas entre nosotros en estos últimos 5 años? Se hizo un silencio incómodo. Alejandra jugueteaba con sus uñas perfectamente arregladas. Roberto miraba el piso como si ahí estuvieran escritas las respuestas que no podía encontrar. Mamá, dijo finalmente Roberto, sabemos que hemos cometido errores. ¿Errores? Me levanté del sillón. ¿Llamarle a su madre una carga es un error? ¿Vivir de mi dinero durante 5 años mientras me tratan como basura es un error? ¿Borrarme de su vida social como si fuera una vergüenza es un error? Carmen, intervino Alejandra con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Entendemos que estés molesta. No estoy molesta, grité, sorprendiéndolos a ellos y a mí misma. Estoy harta de ser conveniente, harta de ser invisible, harta de pretender que ustedes me quieren cuando lo único que les importa es mi chequera. Roberto se puso pálido. Mamá, eso no es verdad. Nosotros te queremos mucho. ¿Me quieren? Me reí con una amargura que había estado guardando durante años. ¿Saben qué día es mañana? Se miraron entre ellos, confundidos. Es sábado, dijo Alejandra lentamente. ¿Y qué se celebra mañana? Insistí. El silencio se alargó varios segundos dolorosos. No sabemos, admitió Roberto finalmente. Mañana es mi cumpleaños, les dije con voz temblorosa. Cumplo 68 años. Y ustedes no lo sabían porque en los últimos 3 años ni siquiera se han molestado en felicitarme. La cara de Roberto se descompuso completamente. Mamá, el año pasado me pasé todo el día esperando que me felicitaran. Continué.
sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero sin importarme ya esconderlas. Cociné mi comida favorita, me arreglé un poco. Hasta compré un pastelito pequeño pensando que tal vez en la noche lo compartirían conmigo. Pero ustedes llegaron, cenaron, y se fueron a su cuarto sin decir una palabra. «Mamá, perdónanos», susurró Roberto. «No sabíamos...» «Claro que no sabían, porque para ustedes yo no tengo cumpleaños, no tengo sentimientos, no tengo necesidades. Soy solo la señora que cocina y limpia y da dinero». Alejandra se puso de pie. «Carmen, está bien. Entendemos que...» «No entiendes nada», exploté completamente. «Nada. ¿Crees que con una botella de vino y unos chocolates van a borrar 5 años de humillaciones?» Me dirigí hacia la mesa de centro y tomé la botella de vino. Era un vino caro, de esos que costaban más de 500 pesos. ¿Saben con qué dinero compraron esto?, les pregunté, sosteniendo la botella. «Con mi dinero, con mi pensión. Hasta los regalos que me traen los pago yo misma». La botella se resbaló de mis manos y se estrelló contra el piso de azulejo. El vino tinto se desparramó como sangre sobre el suelo blanco, y los pedazos de vidrio verde brillaron bajo la luz de la lámpara. «¡Mamá!», gritó Roberto, saltando hacia atrás para evitar el vino. «Así es como me siento», les grité, señalando el desastre en el piso. «¡Rota! ¡Derramada! ¡Hecha pedazos!». Alejandra me miró con una expresión que no había visto antes. No era su sonrisa falsa ni su frialdad calculada. Era miedo, miedo genuino. «Carmen, cálmate», dijo con voz temblorosa. «Los vecinos van a escuchar». «¡Que escuchen!», grité más fuerte. «Que se enteren todos de cómo tratan a Carmen Mendoza en su propia casa. Que sepan que Roberto Herrera y su esposa son unos mantenidos. Mamá, por favor». Roberto trató de acercarse a mí, pero lo detuve con la mano. «No me toques», le advertí. «No te atrevas a tocarme con esas manos que solo se extienden hacia mí cuando necesitan dinero». En ese momento se escuchó que alguien tocaba la puerta con insistencia. Roberto corrió a abrir y era don Aurelio, el vecino que semanas atrás me había llamado fracaso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Aurelio, mirando el desastre de vino en el piso y mi cara llena de lágrimas. «Se escuchan gritos desde la calle». «Don Aurelio», dijo Roberto tratando de sonar calmado. «Es solo una discusión familiar». «¿Una discusión familiar?». Me acerqué a la puerta. «¿Quiere saber qué tipo de discusión familiar, don Aurelio? Venga, pase, para que vea lo que pasa en la casa del orgullo de la calle». «Carmen, no», murmuró Alejandra. Pero yo ya estaba más allá del punto de regreso. «Don Aurelio», le dije al viejo que me había humillado semanas atrás. «¿Se acuerda cuando me dijo que yo era un fracaso y que Alejandra era el orgullo de la calle?». Don Aurelio se puso incómodo. «Doña Carmen, yo...». «Pues déjeme contarle quién mantiene realmente a este orgullo de la calle», continué, mi voz cargada de toda la rabia acumulada. «Yo, Carmen Mendoza, la fracasada. Yo pago la comida que come. Yo pago la ropa que usa. Yo pago hasta el maquillaje con el que se arregla para impresionar a gente como usted». Alejandra se puso roja como un tomate. «Carmen, ya basta». «No he empezado», la interrumpí. «Don Aurelio, ¿quieres saber cuánto dinero les he dado en 5 años? 480,000 pesos. Mientras yo como frijoles y arroz, ellos van a restaurantes caros. Mientras yo uso la misma ropa de hace 10 años, ellos se compran trajes de marca». Don Aurelio miraba alternadamente a Roberto, a Alejandra y a mí, como si estuviera viendo una obra de teatro surrealista. «¿Y sabe qué recibo a cambio?», continué. «Nada. Me tratan como sirvienta en mi propia casa. Se avergüenzan de mí. No me invitan a ningún lado. Hasta se olvidan de mi cumpleaños». «Mamá», susurró Roberto. «Ya fue suficiente». «Suficiente fue cuando me dijiste que era una carga», le grité. «Suficiente fue cuando tu esposa me dijo que no era dueña de mi propia casa. Suficiente fue cuando me borraron de su vida como si yo fuera un mueble viejo». Don Aurelio carraspeó incómodo. «Bueno, yo creo que mejor me voy». «¡Ah, no se vaya!», le dije bloqueándole el paso. «Usted fue el que me llamó fracaso. Usted fue el que dijo que Alejandra era el orgullo.
Pues ahora va a escuchar la verdad. Saqué de mi bolsa todos los recibos que había estado guardando durante meses. Los tiré al piso, sobre el vino derramado. «Aquí están las pruebas», grité. «Recibos de restaurantes caros, facturas de ropa de marca, comprobantes de spa y tratamientos de belleza. Todo pagado con mi dinero, el dinero de la fracasada». Don Aurelio se quedó viendo los papeles mojados en el piso, claramente arrepentido de haber tocado la puerta. «¿Y sabe qué es lo más triste?», continué, las lágrimas corriendo libremente por mi cara. «Que yo lo permití. Durante 5 años permití que me trataran así, porque pensé que era el precio de no estar sola. Pensé que era mejor ser humillada por mi propia familia que no tener familia». Me volteé hacia Roberto y Alejandra, que me miraban como si hubiera perdido la razón. «Pero ya no más», les grité. «¡Se acabó! Esta es mi casa que yo construí, mi casa que yo pagué. Y si no me van a respetar como la dueña, entonces pueden irse a vivir a otro lado». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar hasta el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, el sonido de los coches pasando por la calle. Don Aurelio fue el primero en hablar, con voz muy baja. «Doña Carmen, yo no sabía. Cuando dije eso de que usted era un fracaso». Terminé la frase por él. «Usted me llamó fracaso, y tal vez tenía razón, pero no por las razones que pensaba. Fui un fracaso porque dejé que me pisotearan. Fui un fracaso porque no me defendí. Fui un fracaso porque sacrifiqué mi dignidad por migajas de afecto». Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. «Pero ya no soy un fracaso, don Aurelio. Ahora soy una mujer que conoce su valor. Y mi valor no se mide por lo útil que sea para otros. Se mide por el respeto que me tengo a mí misma». Don Aurelio asintió lentamente. «Doña Carmen, yo le debo una disculpa muy grande. No me debe nada», le dije con una calma que me sorprendió. «Solo le pido que cuando vea a otros vecinos hablando mal de las abuelas del barrio, recuerde esta conversación. Recuerde que detrás de cada mujer mayor hay una historia de sacrificios que ustedes no conocen». Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdónanos. Por favor, perdónanos. Podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué, Roberto?», le pregunté con tristeza. «¿Van a arreglar los 5 años en que fui invisible? ¿Van a arreglar los cumpleaños olvidados? ¿Van a arreglar las noches que lloré sola mientras ustedes se divertían con mi dinero?» «Podemos empezar de nuevo», susurró Alejandra. «No», les dije firmemente. «No pueden empezar de nuevo conmigo, porque yo ya empecé de nuevo sin ustedes». Los miré a los dos, estas dos personas que habían sido mi mundo durante tanto tiempo, y por primera vez en años, no sentí dolor al pensar en perderlos. Sentí alivio. «Tienen un mes para encontrar otro lugar donde vivir», les dije con voz clara y firme. «Un mes para que aprendan a vivir con su propio dinero, a cocinar su propia comida, a lavar su propia ropa. Un mes para que descubran cómo es la vida sin una sirvienta gratuita». «Mamá, no puedes hacernos esto», lloró Roberto. «Claro que puedo», le respondí. «Esta es mi casa, y finalmente voy a vivir en ella como la dueña que soy, no como la empleada que me hicieron sentir». Don Aurelio se dirigió hacia la puerta. «Creo que es mejor que los deje resolver esto en familia». «Don Aurelio», lo detuve. «Una última cosa. La próxima vez que vea a una mujer mayor en el barrio, antes de llamarla fracaso, pregúntese cuántos éxitos de otras personas fueron construidos sobre su espalda». Cerré la puerta suavemente después de que se fuera, y me volteé hacia Roberto y Alejandra. «Tienen un mes», repetí, «y durante ese mes van a vivir con su propio dinero. No van a usar ni un peso más de mi pensión. Así aprenderán lo que cuesta realmente vivir». Subí las escaleras hacia mi cuarto, dejándolos en la sala con el vino derramado, los recibos mojados y la realidad de que Carmen Mendoza ya no era la mujer que podían manipular a su antojo. Por primera vez en 5 años, iba a dormir sintiendo que había recuperado mi dignidad. Desperté la mañana de mi cumpleaños número 68, con una sensación que no había experimentado en años. Expectativa. No la expectativa nerviosa de quien espera decepciones,
sino la emoción genuina de quien sabe que algo bueno está por venir. Me estiré en mi cama pequeña, la que había sido mi refugio durante tantos años de lágrimas silenciosas, y por primera vez no me dolió la espalda. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de cargar el peso de la humillación constante. Desde abajo podía escuchar los sonidos de Roberto y Alejandra preparándose para salir. Sus voces sonaban apagadas, cuidadosas, como si tuvieran miedo de que los escuchara. Durante la semana que había pasado desde nuestro enfrentamiento final, habían caminado por la casa como fantasmas culpables, evitando mi mirada, susurrando entre ellos cuando pensaban que no estaba cerca. Me levanté y me dirigí al espejo del baño. La mujer que me miraba desde el cristal era diferente. Seguía teniendo el cabello blanco y las arrugas de 68 años. Pero había algo en sus ojos que brillaba diferente. Dignidad, propósito, vida. «Feliz cumpleaños, Carmen», me dije a mi reflejo, y sonreí. Era la primera vez en años que me felicitaba a mí misma. Bajé a la cocina y me encontré con una sorpresa. Roberto estaba parado junto a la estufa, luchando con una sartén que claramente no sabía manejar. Alejandra estaba sentada en la mesa con una expresión de frustración, rodeada de cáscaras de huevo y harina derramada. «Buenos días», dije, tratando de no reírme de la escena. «Buenos días, mamá», respondió Roberto sin levantar la vista de los huevos que se estaban quemando. Estamos tratando de hacerte el desayuno. Por tu cumpleaños». Alejandra me miró con cautela. «Feliz cumpleaños, Carmen». Las palabras sonaron forzadas, pero eran palabras. Era la primera vez en 3 años que alguien me felicitaba en mi cumpleaños. «Gracias», dije simplemente, sentándome en mi lugar habitual de la mesa. Roberto puso frente a mí un plato con huevos revueltos quemados por un lado y crudos por el otro, 2 rebanadas de pan tostado que parecían carbón y una taza de café que tenía la consistencia del lodo. «Sé que no está perfecto», murmuró, rascándose la cabeza como hacía cuando era niño y había cometido una travesura. Nunca había cocinado realmente. Probé los huevos. Sabían horrible, pero había algo en ellos que los hacía deliciosos. Era el sabor del esfuerzo, el sabor del reconocimiento, el sabor de un hijo que finalmente se había dado cuenta de que su madre era más que una máquina de hacer comida. «Están buenos», mentí, pero mi sonrisa era genuina. Alejandra carraspeó incómoda. «Carmen, también tenemos algo para ti». Puso sobre la mesa una caja pequeña envuelta en papel de regalo. Era evidente que lo habían envuelto ellos mismos. El papel estaba arrugado y la cinta torcida. Abrí la caja lentamente. Adentro había una pulsera de plata sencilla pero elegante, con un pequeño dije en forma de corazón que tenía grabado «Mamá». «La compramos con nuestro dinero», se apresuró a aclarar Roberto. «Con nuestros sueldos. No usamos nada de tu pensión». Tomé la pulsera entre mis dedos. No era costosa. Probablemente la habían comprado en una joyería del centro, pero representaba algo que no había recibido en años. Un regalo pensado específicamente para mí. «Es hermosa», dije, y lo decía en serio. «¿Te la puedo poner?», preguntó Roberto tímidamente. Extendí mi muñeca y él me colocó la pulsera con dedos temblorosos. El metal frío contra mi piel se sintió como una caricia. «Mamá», dijo Roberto, sentándose en la silla junto a mí. «Sé que esto no arregla nada. Sé que un desayuno quemado y una pulsera no pueden borrar 5 años de lo que hicimos». «¿De lo que me hicieron?», lo corregí suavemente. «Sí, de lo que te hicimos». Se pasó las manos por el cabello. «He estado pensando mucho en todo lo que dijiste, en todos los sacrificios que hiciste por mí, en cómo te tratamos». Alejandra también se acercó. «Carmen, yo sé que fui terrible contigo. Al principio no me daba cuenta, pero después sí me daba cuenta. Y seguí haciéndolo porque era más fácil tenerte ahí, haciendo todo, que enfrentar la responsabilidad de ser realmente adulta». Era la primera vez que Alejandra admitía algo así. La primera vez que mostraba una vulnerabilidad genuina. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me odiabas tanto si yo nunca te hice nada malo?». Alejandra se quedó callada por un momento, jugando con sus manos. «No te odiaba, Carmen. Te tenía envidia». «¿Envidia? ¿De qué?». «Del amor que Roberto te tenía.
Incluso cuando te trataba mal, yo sabía que en el fondo tú eras la mujer más importante de su vida. Y me daba miedo que eso significara que nunca habría espacio para mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Entonces decidí hacerte sentir pequeña para sentirme yo más grande. Decidí convertirte en mi empleada para demostrarle a Roberto que yo era más importante. Pero no funcionó, ¿verdad? Le dije con suavidad. No, solo logré que Roberto se convirtiera en alguien que yo no reconocía, y que tú te conviertas en una sombra de quien realmente eras. Roberto tomó mi mano. Mamá, durante estos días he estado recordando cómo eras antes. Cuando yo era niño, eras fuerte, decidida, graciosa. Siempre tenías una sonrisa, siempre una solución para todo. Y me di cuenta de que durante estos 5 años, nosotros matamos a esa mujer. No me mataron, les dije, apretando su mano. Solo me escondieron, pero siempre estuve ahí, esperando el momento correcto para volver. ¿Hay alguna forma? Comenzó a preguntar Roberto, pero lo detuve. Roberto, ustedes van a mudarse como quedamos, eso no ha cambiado. Su cara se llenó de dolor. ¿Ni siquiera después de esto? ¿Ni siquiera si prometo que todo será diferente? Precisamente porque todo va a ser diferente. Le expliqué. Ustedes necesitan aprender a vivir como adultos independientes. Necesitan construir su propia vida, con su propio dinero, tomando sus propias decisiones. Y yo necesito recordar quién soy cuando no estoy siendo la mamá de alguien. Alejandra se secó las lágrimas. ¿Eso significa que nunca nos vas a perdonar? Ya las perdoné, les dije, sorprendiéndolas y sorprendiéndome a mí misma. Los perdoné anoche, cuando me di cuenta de que el rencor me lastimaba más a mí que a ustedes. Pero perdonar no significa volver a lo mismo, significa empezar algo nuevo. Me levanté de la mesa y fui hasta el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Saqué el sobre donde tenía el dinero que había estado ahorrando durante los últimos meses. Tomen, les dije, poniendo el sobre en la mesa. Es dinero para que puedan dar el depósito de un apartamento. Considérenlo mi regalo de despedida. Roberto miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Mamá, no podemos aceptar esto. No después de todo lo que te hicimos. Lo van a aceptar porque es lo que yo quiero hacer con mi dinero, les dije firmemente. Pero es la última vez que les doy dinero. A partir de ahora, van a vivir con lo que ganen. Alejandra tomó el sobre con manos temblorosas. Carmen, ¿cómo podemos agradecerte? Siendo felices, la interrumpí. Construyendo un matrimonio basado en respeto mutuo. Aprendiendo a valorar lo que tienen sin necesidad de humillar a otros. Y visitándome de vez en cuando, no porque me necesiten, sino porque quieren estar conmigo. Esa tarde, después de que se fueron a buscar apartamentos, hice algo que no había hecho en años. Me arreglé bonita solo para mí. Me puse mi vestido azul favorito. Me maquillé ligeramente. Me peiné el cabello con cuidado. Me veía en el espejo y me gustaba lo que veía. Salí de casa y caminé hasta la floristería del centro. Compré un ramo de rosas rojas, mis flores favoritas, y las llevé al panteón donde estaba enterrado mi esposo Raúl. Hola, amor, le dije a la lápida gastada por los años. Vengo a contarte que finalmente aprendí a valorarme como tú me valorabas. Me senté en el pasto junto a su tumba y le conté todo. Los 5 años de humillación, la semana de liberación, los planes que tenía para el futuro. Le conté que iba a vender la casa grande y comprar una más pequeña, solo para mí. Le conté que iba a viajar a Oaxaca, donde siempre habíamos querido ir juntos. Le conté que iba a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Sé que te habrías sentido orgulloso de mí hoy, le dije al viento que movía las hojas de los árboles. Me defendí. Finalmente, me defendí. Cuando regresé a casa al atardecer, encontré a Roberto y Alejandra empacando sus cosas en cajas. Trabajaban en silencio, con movimientos cuidadosos, como si cada objeto fuera frágil. ¿Encontraron algo? Les pregunté. Sí, respondió Roberto sin levantar la vista. Un departamento pequeño cerca del centro. Es bonito. Podemos mudarnos el próximo fin de semana. Me da gusto, dije. Y lo decía en serio. Esa noche cenamos juntos por última vez. Yo cociné,
pero no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Preparé chiles en nogada, el platillo favorito de Roberto desde que era niño. Comimos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de 3 personas que finalmente se entendían. «Mamá», dijo Roberto mientras lavábamos los platos juntos. «¿Vas a estar bien sola?» «Voy a estar mejor que bien», le respondí. «Voy a estar en paz. ¿Podemos venir a visitarte?» «Cuando quieran. Pero van a venir como visitas, no como hijos que necesitan algo de mamá». «¿Y si te necesitamos? ¿Si tenemos problemas?» «Entonces van a resolverlos como adultos. Y si realmente no pueden solos, van a venir y me van a pedir consejo, no dinero. Y yo voy a dárselos, porque siempre voy a ser su madre. Pero ya no voy a ser su salvavidas». Alejandra se acercó tímidamente. «Carmen, ¿crees que algún día puedas llegar a quererme? ¿Como a una hija?» La miré a los ojos. Por primera vez, no vi cálculo ni manipulación. Vi a una mujer joven que había cometido errores y que estaba dispuesta a cambiar. «Alejandra», le dije, «el amor no se exige ni se mendiga. Se gana, pero tienes toda la oportunidad del mundo de ganarse el mío». Esa noche, acostada en mi cama, escuché los sonidos de la casa por última vez con ellos adentro, pero en lugar de tristeza, sentí algo que no había sentido en años: emoción por el futuro. Mañana despertaría y no tendría que cocinar para nadie más que para mí. Podría desayunar a la hora que quisiera, lo que quisiera. Podría ver la televisión sin que nadie cambiara el canal. Podría invitar a doña Esperanza a tomar café sin pedir permiso a nadie. Por primera vez en 5 años, mi casa iba a volver a ser mía. Y por primera vez en 5 años, yo iba a volver a ser yo. 6 meses después de que Roberto y Alejandra se mudaran, me despertaba cada mañana en mi nueva casa con una sonrisa. Era una casita pequeña en la colonia americana, con 2 recámaras, un jardín trasero donde había plantado rosas rojas como las que le llevaba a Raúl, y lo más importante, era completamente mía. La había comprado con el dinero de la venta de la casa grande. Al principio, Roberto se había opuesto. «Mamá, esa casa tiene todos nuestros recuerdos», me había dicho cuando le conté mis planes. «Exactamente por eso», le había respondido. «Necesito hacer nuevos recuerdos. Recuerdos donde yo sea la protagonista de mi propia historia, no el personaje secundario de la suya». La casita tenía ventanas grandes que llenaban cada rincón de luz natural. Había pintado las paredes de colores alegres: amarillo girasol en la cocina, azul cielo en la sala, verde menta en mi recámara. Cada color había sido mi elección, no un compromiso con los gustos de otros. Esa mañana de octubre, mientras tomaba mi café en el jardín trasero, llegó doña Esperanza con una canasta de tamales oaxaqueños y esa sonrisa que había sido mi salvavidas durante tantos años difíciles. «Buenos días, comadre», me gritó desde la puerta. ¿Cómo amaneció la mujer más feliz de Guadalajara? «Buenos días, comadre», le respondí, haciéndole señas para que pasara. Amanecí perfecta, como siempre. Se sentó en la silla de mimbre que había comprado la semana anterior. Una silla que había elegido porque me gustó, no porque fuera práctica o barata. «¿Y qué tal las clases de pintura?», me preguntó, desenvolviéndome un tamal que olía a gloria. «Increíbles», le dije, llevándola hasta mi cuarto que había convertido en estudio. «Mira lo que pinté ayer». En el caballete estaba mi última obra, un autorretrato donde yo aparecía con el cabello suelto al viento, riendo, con los brazos abiertos hacia un horizonte dorado. La mujer de la pintura se parecía a mí, pero era una versión que nunca había existido hasta ahora. «Ay, Carmen», susurró doña Esperanza, tocando el marco con reverencia. «Te ves tan libre». «Porque lo soy», le dije, admirando mi propia obra. «Por primera vez en años, soy libre». Esa tarde tenía una cita especial. Roberto y Alejandra venían a visitarme, como habían hecho cada 2 semanas desde que se mudaron, pero esta visita era diferente. Traían noticias. Llegaron puntuales a las 4, como siempre. Roberto cargaba una bolsa del mercado y Alejandra traía flores del jardín. Habían aprendido a no llegar con las manos vacías, pero más importante,
Habían aprendido que las visitas eran intercambios de cariño, no peticiones de favores. «Hola, mamá», me saludó Roberto, dándome un beso en la mejilla que se sentía genuino, no obligatorio. «Hola, Carmen», me dijo Alejandra, entregándome las flores. «¿Cómo has estado?» Los invité a sentarse en mi nueva sala, donde tenía fotografías de mis viajes recientes. Puerto Vallarta, Oaxaca, San Miguel de Allende. Lugares donde había ido sola, por placer, gastando mi dinero en mi felicidad. «Tenemos algo que decirte», anunció Roberto, tomando la mano de Alejandra con una ternura que no había visto en años. «Estoy embarazada», dijo Alejandra con una sonrisa nerviosa. «De 3 meses». Sentí como si el mundo se hubiera detenido por un momento. «¿Abuela? ¿Yo iba a ser abuela? ¿Y cómo se sienten?», pregunté, observando sus rostros cuidadosamente. «Emocionados», dijo Roberto. «Y aterrorizados, y felices. Todo al mismo tiempo. ¿Y han pensado en cómo van a manejar todo? ¿Los gastos? ¿El cuidado? ¿Las desveladas?». Alejandra asintió. «Hemos estado ahorrando desde que nos mudamos. Ya no gastamos dinero en tonterías como antes. Y hemos hablado mucho sobre qué tipo de padres queremos ser. ¿Qué tipo de padres quieren ser?». Roberto me miró directamente a los ojos. «Queremos ser el tipo de padres que crían hijos que respeten a sus abuelas. Queremos ser el tipo de padres que enseñan con el ejemplo que la familia se cuida entre sí, no se usa entre sí». Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante tantos años. Eran lágrimas de orgullo. «Y queremos que nuestro hijo o hija conozca a su abuela Carmen», añadió Alejandra, «no a la mujer invisible que fuimos nosotros durante años, sino a la Carmen real, la mujer fuerte que construyó una casa con sus manos, que crió a un hijo ella sola, que tuvo el valor de defenderse cuando fue necesario». «¿Me están pidiendo que sea parte de la vida de mi nieto?», pregunté. «Te estamos pidiendo que nos enseñes cómo ser mejores», respondió Roberto. «Te estamos pidiendo que seas la abuela que siempre debiste haber sido, sin tener que sacrificar quién eres para hacerlo». Los miré a ambos. Roberto había cambiado en estos meses. Trabajaba las mismas horas, pero había aprendido a cocinar, a limpiar, a manejar sus propias finanzas. Se veía más maduro, más responsable. Alejandra también era diferente. Sin la presión de competir conmigo por el afecto de Roberto, había encontrado su propia seguridad. Incluso se veía más bonita, pero con una belleza que venía del interior. «Hay condiciones», les dije finalmente. «Las que quieras», respondió Roberto inmediatamente. «Primera, no voy a ser niñera gratis. Si necesitan que cuide al bebé, me lo van a pedir con tiempo y como un favor, no como una obligación. Por supuesto. Segunda, no voy a dar dinero para gastos del bebé. Ustedes lo quisieron. Ustedes lo mantienen. Yo podré darle regalos a mi nieto cuando yo quiera dárselos». «Entendido». Tercera, van a respetar mis reglas en mi casa. Si vienen de visita con el bebé, van a seguir mis horarios y mis métodos. Alejandra asintió. «Carmen, solo queremos que seas una abuela feliz, no una abuela sacrificada». Me levanté y los abracé a ambos. Por primera vez en años, el abrazo se sintió equilibrado. No era yo dando más de lo que recibía. Era un intercambio igual de afecto. «Van a ser buenos padres», les dije, porque aprendieron la lección más importante, que amar no significa desaparecer. Esa noche, después de que se fueron, salí al jardín con una copa de vino tinto. Era un vino caro, de esos que antes consideraba un lujo innecesario. Ahora sabía que cuidarme a mí misma no era un lujo, era una necesidad. Miré las estrellas sobre Guadalajara y recordé a la mujer que había sido hace un año, esa Carmen que cocinaba en silencio, que lloraba en secreto, que se había vuelto invisible en su propia vida. Esa Carmen me daba tristeza, pero también me daba orgullo, porque sin su dolor no habría existido mi liberación. Pensé en don Aurelio, que ahora me saludaba con respeto cada vez que nos cruzábamos en la calle. Pensé en los vecinos que me habían visto pelear por mi dignidad y que ahora me miraban con una admiración que no sabía que necesitaba. Pensé en doña Esperanza,
que me había dicho que yo era su inspiración para no permitir que sus propios hijos la trataran mal, pero sobre todo, pensé en mí. En Carmen Mendoza, la mujer que había construido una casa, que había criado a un hijo, que había sobrevivido a la viudez, que había trabajado durante 30 años sin quejarse, y que finalmente había aprendido que merecía ser feliz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. Mamá, gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Te amamos. Le respondí. Yo también los amo, pero ahora me amo a mí misma también. Al día siguiente tenía planes. Iba a ir al Museo de Arte, después a almorzar a mi restaurante favorito, y en la tarde tenía cita con el doctor para mis análisis de rutina, todos gastos que antes habría considerado egoístas, pero que ahora entendía que eran actos de amor propio. También tenía planes más grandes. El próximo mes iba a viajar a Europa, algo que siempre había soñado, pero que nunca me había permitido porque había cosas más importantes en qué gastar el dinero. Resulta que no había nada más importante que mis propios sueños. Mientras me preparaba para dormir en mi cama nueva, en mi casa nueva, en mi vida nueva, me miré una vez más en el espejo. La mujer que me observaba tenía 68 años, cabello blanco, arrugas alrededor de los ojos, pero esas arrugas ahora eran líneas de sonrisa, no de preocupación. Esos ojos brillaban con planes y esperanzas, no con lágrimas contenidas. Buenas noches, Carmen, le dije a mi reflejo. Mañana va a ser otro día hermoso. Y sabía que era verdad, porque había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres cuando no estás siendo útil para otros. La vida no se acaba cuando tus hijos crecen. No se acaba cuando enviudas. No se acaba cuando cumples 60 años. La vida comienza cada día que decides que tu felicidad importa tanto como la felicidad de las personas que amas. Y mi vida, finalmente, acababa de comenzar. ¿Has pasado alguna vez por algo similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar por recuperar su valor después de años de darlo todo por otros? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien especial. Y si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer puede cambiar la vida de muchas otras.